Buenos días. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder congregarnos, de estar este grupo de hermanos aquí reunidos y también compartir con nuestros hermanos y amigos en Cristo, donde quiera que ellos se encuentren por medio de YouTube. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor. Antes de comenzar con las alabanzas, les invito a leer el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Desde el primer verso en adelante vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Gloria a Dios por la palabra que podemos compartir. Antes de tomar este tiempo de alabanza, allí ustedes van a tener el primero de los himnos que vamos a entonar en esta mañana. Es el himno 483. Hay un nombre nuevo en la gloria. Nuevo en la gloria, mío es.
sido perdonados. Hermanos, vamos a cantar uno más y para este le voy a pedir que aquellos que puedan ponerse de pie, que lo hagan. El número 380 dice: mi fe descansa en buen lugar. 380. Vamos. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso de esconder ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que murió por mí. Me basta que es el Salvador, que ya no hay que temer. Soy pecador, mas voy a Él, que no me apartará. Y no preciso de esconder ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que murió por mí. Su voz me da seguridad en su palabra fiel. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que murió por mí. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Quiero, antes de pasar a un himno más, animarles, hermanos, a seguir hacia adelante, orando unos por otros, recordándonos en oración, para que podamos como iglesia mantenernos en oración. Es cierto que nuestro refugio, nuestro amparo siempre debe ser nuestro Señor, pero qué bueno es saber y tener a nuestros hermanos en la fe orando unos por otros. Apartemos un tiempo para estas cosas, apartemos un tiempo para la lectura, sea de manera personal, familiar, un devocional, lo que sea, pero que podamos tener esa buena costumbre, hermanos, de poder escudriñar la palabra del Señor. Y se ha dicho muchas veces desde este púlpito hacia adelante, y también nuestro hermano Diego lo ha dicho, regrese a su casa luego de escuchar el mensaje del día de hoy y los días que sean, y medite en aquellas cosas. Vuelva a esos pasajes que se han compartido, de ser posible, si tiene algún cuestionamiento, si hay algo que quizás no le quedó muy claro, por favor consúltelo, y en la medida que podamos, seguramente vamos a procurar también ayudarle. Tenemos esta herramienta de poder, en lo que va de la semana, poder volver a ver este mensaje y gozarnos también en las alabanzas y en el tiempo de la palabra del Señor. Pero principalmente, hermanos, tome un tiempo para orar al Señor por la iglesia, no solo por esta iglesia local, sino por la iglesia universal, ¿no? Hay tantos cristianos que están padeciendo en estos tiempos, muchos que están siendo perseguidos, puestos en una lista negra, yendo casa por casa o a las iglesias persiguiéndolos. Son tiempos difíciles y esta no es ninguna novedad para todos, ¿verdad? Pero qué bueno que podamos como iglesia orar unos por otros. El próximo miércoles, hermanos, volveremos una vez más a la reunión por Zoom para orar. Aquellos que tengan la oportunidad, apártese un tiempito para orar. Hay un grupito de hermanos que están miércoles tras miércoles conectados y orando. Y bueno, después de ese tiempo puede usted
ver el mensaje. El próximo sábado estaremos una vez más con los adolescentes y los jóvenes, si el Señor así lo permite. Y el domingo tendremos también otro tiempo para servir al Señor aquí en este lugar. Ya les voy anticipando que el próximo domingo tendremos la cena del Señor para compartir. Así que aproveche esa oportunidad también para participar de la cena del Señor. Amén. Amén. Hermanos, uno que es un coro, no se sabe qué es, pero creo que es un coro himno, que es muy conocido por todos nosotros. El 474. ¿Me va a decir que no lo conoce? Muy bien, lo conoce. Así que vamos a cantar este himno, hermanos, para el Señor. ¡Vamos! He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un momentito. Ustedes me dijeron que lo conocen, ¿verdad? Sí, bueno, entonces parece como que es la primera vez. No, no es la primera vez. Vamos con la segunda. Vamos. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, Dios quiera que este sea no solo nuestro sentir, sino nuestra certeza de que hemos decidido seguir a Cristo, no volvemos atrás, hemos dejado todas nuestras cosas viejas atrás para seguir a Cristo. Creo, si mal no recuerdo, hay más estrofas de este coro, o se pueden ir agregando, pero nosotros vamos a parar por ahí. ¿Sí? Le invito, hermanos, que si usted tiene su Biblia por allí, o su dispositivo, vamos a dejar que los niños vayan a su salón. Y vamos a pedir a nuestro hermano Diego, si es tan amable. ¿Listo? Gracias. Buen día. Diga. Les invito, si quieren, ir buscando en sus Biblias, en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 17. 1 de Juan 4, del 12 al 17. Estamos estudiando esta carta de Juan, preciosa carta de Juan, que ha sido bastante confrontadora, por lo menos en mi vida. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, y hoy vamos a seguir en el capítulo 4. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Amado Señor, gracias te damos por este tiempo nuevamente, gracias te damos por la oportunidad de reunirnos en comunión con los hermanos, en comunión contigo, Señor, y reconocemos que necesitamos de tu guía, Señor, necesitamos de tu Espíritu para poder exponer y entender de tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos estés hablando, Señor, que puedas abrir y tocar nuestras mentes, Señor, nuestro corazón, y también nos estés dando la sabiduría para poner por obra lo que tú quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 12 al 17. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros.
El amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bien, sabemos que Juan, o venimos diciendo que Juan está escribiendo a una congregación. Ha roto el archivo del PDF. No lo tengo. Bajar. Lo buscamos en la Biblia los versículos. Bueno, va a llevar un poquito más de tiempo, pero vamos a buscar algunos versículos en la Biblia, otros simplemente los voy a estar leyendo porque no anda el archivo con los versículos. Sabemos que Juan, y decíamos que Juan está escribiendo a una congregación que está siendo atacada por falsos maestros, por falsas doctrinas, lo que llamamos el gnosticismo incipiente, los primeros inicios del gnosticismo, que predicaban un Cristo diferente. Y Juan está haciendo defensa de eso. También venimos hablando acerca de la exhortación de Juan al amor fraternal. Y sigue en el capítulo 4 hablando del amor fraternal hasta el versículo 21. Por lo tanto, seguimos dentro del mismo tema, el amor entre hermanos, entre los hermanos de la iglesia. Bueno, en esto Juan sigue queriendo o quiere ahora afirmar a la iglesia en la verdad, trayendo a la iglesia la seguridad del verdadero evangelio, seguridad de la salvación, seguridad, confianza a los hermanos, a nosotros, confianza en que estamos en el camino correcto, de que tenemos la salvación. ¿Sí? Vimos que estos hermanos están creyendo o están dudando sobre lo que Juan predica. ¿Por qué? Porque vienen estos falsos maestros con un nuevo evangelio, algo novedoso. ¿Sabes? Se están preguntando estos hermanos, ¿es verdad lo que Juan nos predica? ¿O es mentira? ¿Es verdad lo que traen estos falsos maestros? ¿O es mentira? Y para nosotros, tal vez desde la comodidad en que estamos viviendo, que estamos gozando, podemos decir, bueno, claro que Juan sí tiene la razón. Podemos decir, Juan está hablando verdad. Porque, bueno, Juan es consistente con los otros apóstoles. Podemos comparar a Juan y el mensaje de los otros apóstoles y decir, bueno, es verdad, no se contradice. Entonces podemos concluir, Juan está diciendo la verdad, los falsos maestros, este gnosticismo que enseñaba un Cristo diferente, mienten. También debemos tener en cuenta y entender que estos hermanos, a los que Juan escribe primeramente esta carta, no tenían la Biblia formada como la tenemos nosotros. No podían comparar los escritos de Juan y los escritos de Pablo, por ejemplo, porque no lo tenían. Ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento y compararlo tal cual como hacían los de Berea. Llegaba el mensaje predicando a Cristo y veían en el Antiguo Testamento si ese Cristo cumplía lo que era anunciado en el Antiguo Testamento. Estos hermanos, aunque no todos en esa iglesia primitiva, estaban dudando de la fe o de si esa fe era verdadera. Y esto es actual también hoy en día. Salvando las diferencias, podemos decir que nosotros, los creyentes, dudamos. Si no has dudado todavía, algún día vas a llegar a dudar, va a pasar, porque es algo que pasa en los creyentes. Dudamos de nuestra salvación. No es lo ideal. Lo ideal es que no dudemos de la salvación. Que no dudemos de esa certeza que tenemos en Cristo Jesús. Pero la realidad es otra, es que dudamos. Y estas dudas llegan por causa de ¿qué? Por causa del pecado en nuestras vidas, por causa de las pruebas en nuestra vida, y ahí llegan las dudas. ¿Estaré creyendo el verdadero evangelio? Fíjense cómo David en el Salmo 51 también pierde el gozo de la salvación. Y voy a seguir aclarando esto. Cuando hablo de perder la confianza o el gozo en la salvación, no estoy hablando de que se perdió la salvación, porque la salvación no se pierde. Y más adelante lo vamos a aclarar. Pero fíjense cómo David, hijo de Dios, perdió ese gozo de la salvación. ¿A causa de qué? A causa del pecado. El Salmo 51, si quieren buscarlo, Salmo 51, David escribe en arrepentimiento, pidiendo a Dios la purificación, ¿sí? Después que había pecado con Betsabé y que había sido confrontado con su pecado por el profeta Natán. Salmo 51, 12 escribe David: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente.
El pecado lo llevó a perder el gozo de la salvación, dudando, no la salvación, el gozo. También podemos ver cómo Pedro lloró y no lloró de gozo cuando negó a Jesús, también doliéndose por un pecado. En Lucas 26:61 encontramos que dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62 de Lucas 22 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Eso no era de gozo por la salvación, sino tristeza por haber pecado y dudas. También la prueba, la dificultad puede traer dudas a nuestra vida. Puede traer dudas. Y podemos ver, si quieren buscar en Lucas 7. Lucas 7. Vamos a ir rápido buscando. Podemos ver a Juan el Bautista, aquel que había bautizado al Señor Jesús y había escuchado la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. En la prueba, estando preso, fíjense, en Lucas 7:18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan había bautizado al Señor, había escuchado esa voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Ahora preso está diciendo: ¿eres tú el Cristo o es otro el Cristo? Mateo 26:21. Mateo 26:21. Los discípulos de Jesús que vieron sus milagros, que vieron cómo sanaba a personas, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes y los peces. Mateo 26:21 dice: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Dudando. ¿Seré yo el traidor? Ninguno dijo: no, yo no te voy a traicionar. ¿Y por qué llegan las dudas? ¿Y qué pasaba en esas iglesias? ¿Y qué pasan en las iglesias de hoy en día? ¿Sí? Aquellos que parecían hermanos, que estaban dentro de la iglesia, estaban abandonando la fe. ¿Sí? Y tal vez aquellos que le habían predicado, que habían llevado a los hermanos a Cristo, ahora se estaban apartando, dejando la fe, oyéndose estas falsas creencias, estos falsos maestros o un falso evangelio. Y los hermanos dentro de la iglesia empezaban a dudar: ¿cómo aquel que predicaba ahora se fue de la iglesia? Ahí llegan las dudas, y esto es actual también hoy en día. Pasa igual, ¿sí? Aquel que me compartió de Cristo, que me trajo a la fe, que fue mi maestro, ya no está, ya no se congrega. Yo tengo un maestro de escuela dominical en la iglesia donde me congregaba cuando conocí a Cristo, que hoy en día ya no está caminando con Cristo. Suele pasar, ¿sí? Así estaban estos hermanos allí en la región de Efeso, y Juan les está escribiendo. Y Juan les dice, teniendo siempre en cuenta que está en el contexto del amor fraternal, les dice en el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto a Dios jamás. Esto es una verdad bíblica. Si vemos en Éxodo 33:20 dice: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nadie ha visto a Dios jamás. En 1 Timoteo 6:15 al 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Versículo 16 de 1 Timoteo 6 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es una verdad, nadie ha visto a Dios jamás. Tal vez porque estos falsos maestros traían revelaciones como que, bueno, Dios se me reveló, yo vi a Jesús, se me presentó. Pasa hoy en día también. Y Juan dice: nadie ha visto a Dios jamás. Tampoco podían volver a ver a Jesús, porque Jesús manifestaba a Dios. Jesús es Dios y manifestaba a Dios. En Juan,
El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto, la misma verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, este es Cristo Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Jesús se encarnó y estuvo aquí en la tierra, manifestó al Padre, pero ya no está. Ya no está. Es cierto que nosotros predicamos, anunciamos a un Dios que es invisible, pero que se manifiesta por medio de su iglesia. Se manifiesta por medio de su iglesia. El Dios de amor se manifiesta, se hace evidente en el amor que produce en su iglesia, en nosotros, los creyentes. ¿Sí? Sigue diciendo Juan: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo podemos saber? La pregunta es: ¿cómo podemos saber que Dios permanece en nosotros? ¿Cómo podemos saber? ¿Vamos a tener una revelación del cielo? ¿Una voz se nos va a abrir y va a venir del cielo y nos va a decir? No. ¿Cómo el mundo puede ver el amor de Dios, que es el que nosotros predicamos? El verdadero amor de Dios que ya hemos expuesto. El verdadero amor de Dios, no el que el mundo cree que es el amor de Dios. Porque Dios es amor, pero también Dios es justo y Dios es ira 100%. El verdadero amor de Dios. ¿Cómo puede ver el mundo ese amor de Dios? Bueno, Juan dice: si nos amamos unos a otros. Y la evidencia es: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nuevamente, el amor. Soy repetitivo porque es la segunda vez que estoy predicando sobre este versículo, ¿no es verdad? Dios, que es invisible, se hace plenamente visible por medio del amor de la iglesia, del amor fraternal, del amor entre hermanos que se expande al mundo. El amor que nace en Dios, porque es de la naturaleza de Dios, que se manifestó en el Hijo, en Cristo Jesús, y se hace práctico y se demuestra por medio de su pueblo, que es la iglesia. Seguimos preguntándonos: ¿pero esto cómo a mí me trae seguridad de salvación? Porque es lo que Juan está tratando de exponer acá, está tratando de llevar a la iglesia: seguridad de que son salvos, confianza, certeza, certidumbre de que son salvos, de que somos salvos. ¿Sí? ¿Cómo yo sé con esto que estoy permaneciendo en Dios y que Dios permanece en mí? Porque ese es el tema principal. Vamos a ver en estos versículos. Fíjense, en el versículo 12 de 1 Juan 4, versículo 12 dice: Dios permanece en nosotros. Versículo 13, que permanecemos en Él y Él en nosotros. Versículo 15, Dios permanece en Él y Él en Dios. Versículo 16, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Queda claro cuál es el tema principal en estos versículos: la permanencia en Dios y la seguridad que tenemos en que permanecemos en Dios. Es importante permanecer en Dios. Muy importante en que no permanece en mí, como dice Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, permaneced en mí. Fuera de Él no podemos hacer nada. O sea, es muy importante permanecer en Él, y eso nos trae seguridad de que somos salvos, aun cuando caigamos a veces en pecado, aun cuando estemos pasando por dificultades económicas, por dificultades de persecución, por dificultades en la vida que no queremos pasar, que traen dolor a nuestra vida. Claro que sería más fácil predicar un Dios que te va a sacar de todos tus problemas en la vida, pero el Dios de la Biblia dice totalmente lo contrario: ven a Cristo y ahí se van a aumentar tus problemas, porque el mundo te va a aborrecer. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Fíjense que la importancia de permanecer en Dios, porque el que no permanece nunca fue un verdadero creyente. Aquel que vino a la iglesia, que aparentó ser cristiano, que conoce de la Biblia, que habla como cristiano, pero se aparta de la fe, nunca fue un verdadero creyente. Y Juan ya lo dijo en 1 Juan 2:19, en esta misma carta. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, o sea, nunca fueron. Porque si hubiesen sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. La evidencia de que no eran creyentes es que no permanecieron. No permanecieron. Entonces, a las preguntas esto: ¿cómo trae seguridad de salvación? ¿Cómo sé que permanezco en Él? Juan la responde básicamente con 2 puntos que vamos a ver en estos versículos.
Primero, es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y segundo, es el testimonio apostólico, que es tan íntimamente relacionado, la obra del Espíritu Santo, con creer el testimonio apostólico, o sea, el mensaje apostólico, que es el fundamento de la iglesia en Cristo Jesús. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, dice en el versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles. Esto es el mensaje que trajeron los apóstoles dado por Jesús en persona. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 13 dice Juan: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primera evidencia de la permanencia es que tenemos el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él. Juan da una evidencia. En esto conocemos, sabemos, ¿tá?, de que estamos en Dios y que Dios permanece en nosotros. Y notemos que ya en el versículo anterior, en el 12, en el que leímos anterior, ya nos dio una de esas evidencias, que también está íntimamente ligado con lo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Recuerden que el amor es un don del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, ¿no es verdad? Es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, está íntimamente ligado. Hay una relación entre el amor fraternal, y este es el amor especial que debemos tener entre hermanos. Sí debemos amar a nuestro prójimo, que es nuestro próximo, y sí debemos amar a nuestros enemigos, pero hay un amor especial, una muestra de amor especial entre los hermanos de la iglesia. Nos amamos unos a otros porque tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Dios nos ha dado su Espíritu, porque Dios es la fuente de ese amor y ahora está en nosotros. Nos ha dado parte de su naturaleza, que es el amor. Dios es amor. Fíjense que ahora Juan está introduciendo la persona del Espíritu Santo en la obra salvadora. Ya había expuesto al Padre y al Hijo, lo va a volver a hacer en el versículo siguiente, pero en 1 Juan 4:9 él dijo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, de Dios Padre para con nosotros, en que Dios Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está la obra del Padre y del Hijo en la salvación, y ahora introduce la obra del Espíritu Santo. Nos ha dado y permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque nos ha dado el Espíritu. Sin el Espíritu nadie podría permanecer en Cristo, nadie podría permanecer en la salvación. Sí va a mostrar ahora Juan el papel, el rol del Espíritu Santo en la salvación. El Espíritu testifica obrando y cambiando los corazones, dando vida espiritual. ¿Se acuerdan que vida espiritual es la vida dada por el Espíritu Santo? No es solamente tener una vida religiosa, es una vida dada por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿A quiénes? Aquellos que estaban muertos, a nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados. Ya profetizado en Ezequiel 36:27, si quieren buscar Ezequiel 36, también voy a leer un pasaje en Ezequiel 37, dice Ezequiel 37:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La promesa del Espíritu Santo, de vida espiritual dada ahí en Ezequiel 27, ¿para qué? Para que andéis en mis estatutos, dice, y haré que andéis en mis estatutos. Es algo que hace Él, que hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Nadie puede andar en sus estatutos si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Nadie puede guardar sus preceptos, como dice en Ezequiel 36:27, si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Nadie puede poner nada por obra si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Cualquier obra fuera del Espíritu Santo, dice Dios, que son trapos de inmundicia delante de Él. Ezequiel 37, versículos 13 y 14 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, pueblo muerto, como éramos nosotros. Y pondré mi espíritu en vosotros, dice, y viviréis,
Esa es vida espiritual. Y os haré reposar sobre vuestras tierras y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Es clara la obra del Espíritu Santo para dar vida a los muertos, que éramos nosotros, ¿verdad? A dar reposo y conocer quién es verdaderamente Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Y sabéis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando Juan dice nadie ha visto a Dios jamás, pero nosotros podemos estar seguros. En Él, cuando vemos, cuando experimentamos su efecto, el efecto en nuestras vidas, ¿sí? Mostrándolo y poniéndolo por obras en ese amor ágape que se nos está mandando, ese amor sacrificial por el hermano, amor sacrificial por el hermano, no un amor para sacar ventaja, sino un amor que da sin esperar recibir nada, un amor que da aún cuando no tengamos que nos sobre para nosotros, ¿sí? Eso es un amor que imita el amor de Cristo, de tal forma, como nos deja en ejemplo Pablo, dispuesto aún a sufrir el infierno por sus hermanos. Pablo estaba, estoy hablando de Pablo, el apóstol, estaba dispuesto a sufrir el infierno por la salvación de sus hermanos, cosa que Cristo sí hizo, porque Cristo sufrió el infierno que yo merecía para darme salvación. Y debemos estar dispuestos a eso. Fíjese cómo lo dice Pablo en Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, esto es condenado al infierno, ser maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso es la disposición que tenía Pablo por el pueblo de Israel. También podemos ver ejemplos en Moisés, cuando Dios iba a destruir al pueblo, también se ofrece él, que lo mate a él, que lo condene a él y no al pueblo. ¿Ah? Bueno, podemos ver, nadie ha visto a Dios jamás, pero podemos ver el efecto de Dios en nuestra vida, el efecto del Espíritu Santo, de Dios el Espíritu Santo en nuestra vida. Y así Jesús habla del Espíritu Santo como el viento, lo compara con el viento en Juan 3:8 cuando dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cómo porque no podemos ver a Dios. Jesús ya no está entre nosotros en forma presente como humano, pero podemos ver la obra del Espíritu Santo, cómo obra, cómo se mueve. El viento no lo podemos ver, pero sí podemos sentir o ver lo que arrastra. Bueno, podemos ver la obra del Espíritu Santo en nosotros, cómo se mueve, cómo obra en nosotros, cómo nos cambia. ¿Sí? Pero otra cosa también es cierta. Si decimos, bueno, el Espíritu Santo está en el creyente, entonces ¿cuál es la necesidad de escribir esta carta? ¿Por qué Juan escribe esto si los creyentes tienen el Espíritu Santo, tienen la unción, que les da todo a conocer, como dice en capítulos anteriores? ¿Para qué le va a escribir esto? Que lo deje quieto y que el Espíritu Santo haga su obra. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo obra de varias maneras. ¿Puede obrar de forma sobrenatural? Sí puede, pero también obra por medio de la lectura de la palabra, también obra en medio de la oración, por medio de la oración, y también obra por medio de personas que exponen la verdad del Evangelio, que es lo que Juan está haciendo acá con su carta a esta iglesia atacada por falsos creyentes, por falsos maestros, ¿sí? Usa personas el Espíritu Santo para convencer, para edificar y para corregir. Versículo 14, 1 Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nuevamente Juan aquí está resaltando su autoridad apostólica. Cuando dice, y nosotros hemos visto, no se está refiriendo a toda la iglesia, sino que se está refiriendo a los apóstoles, aquellos que vieron, que vivieron con Jesús, que escucharon de Jesús el verdadero evangelio, la verdadera enseñanza, y que fueron encomendados a llevar ese evangelio por el mundo. Esa defensa la hace cuando arranca la carta. Los primeros versículos de 1 Juan 1 hace esa misma defensa. Nosotros le vimos, nosotros lo palpamos, y ahora de vuelta trae esa autoridad apostólica. Y nosotros hemos visto y testificado. El testimonio apostólico, el conocimiento doctrinal del Evangelio tiene autoridad
Juan tiene autoridad porque ellos, los apóstoles, estuvieron con Jesús y fueron mandados por Jesús. Y nadie puede llevar este mensaje sin el Espíritu Santo. Pueden ser encomendados, podemos ser encomendados nosotros también, porque esto después se extiende a la iglesia, a llevar el Evangelio, porque tenemos el Espíritu Santo. Fíjense que Judas no llevó el verdadero Evangelio. Judas traicionó a Jesús. Podemos ver cómo Judas sí fue mandado en algún tiempo a predicar el Evangelio, sí hizo milagros cuando fueron mandados los apóstoles, pero ¿en qué terminó? Traicionando a Jesús. Él no permaneció. Bueno, nadie sin el Espíritu Santo puede ir y proclamar al verdadero Cristo, al Cristo de la Biblia. En 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué Jesús estamos predicando como iglesia? ¿A Jesús el Señor? Eso lo hacemos por el Espíritu Santo. O estamos predicando a este Jesús que se parece al genio de la lámpara de Aladino, que le pides todos tus deseos y te los va a conceder. Aquel que te puede sacar de la pobreza, que te puede dar sanidad, que sí tiene el poder para hacerlo, pero en su voluntad. Nosotros predicamos a Jesucristo, el Señor, dueño y soberano de todo. Y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, dice Juan, el Salvador del mundo. Juan resume ahora el Evangelio y fíjense cómo de nuevo vuelve a poner la persona del Padre y del Hijo en la obra salvadora. El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Padre ha enviado al Hijo. ¿Tá? Esto no es que envió al Hijo de paseo al mundo. ¿Tá? Lo envió a morir en la cruz del Calvario. ¿Sí? Cuando dice que envió al Hijo al mundo, habla de la humillación de Cristo, que siendo Dios y estando completo en sí mismo en la eternidad, siendo creador y señor de todo, se humilló haciéndose criatura y sufrió el infierno que pecadores merecíamos. Cuando dice el Padre envió al Hijo, encierra todo eso. Lo envió a morir en la cruz por aquellos que merecían el infierno. También dice que es el Salvador del mundo. El Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Fíjense que esta declaración del Salvador del mundo es una declaración de la deidad de Cristo. Aquello que ciertas sectas niegan hoy en día. El Salvador del mundo, esto lo está diciendo un judío. Juan era judío, que conocía las tradiciones judías. Y está diciendo que Jesús es el Salvador del mundo. Y en Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Cómo que fuera de Jehová no hay quien salve? Pero están diciendo que Jesús es el Salvador. Esto es una declaración de la deidad de Cristo, porque Jesús es Dios. Claro que esta declaración de Cristo como el Salvador del mundo no está hablando ni quiere decir que todo el mundo, o sea, todas las personas del mundo van a ser salvas. No está diciendo que cada una de las personas va a ser salva, porque como ya expusimos hace 15 días, en el infierno hay pecadores recibiendo la ira de Dios, personas que murieron sin Cristo y están sufriendo la ira de Dios. Bueno, algunos quieren decir, que el infierno todavía no se ha inaugurado, pero de todas maneras están en un lugar de castigo ya aquellos que murieron sin Cristo. Esta expresión de Cristo el Salvador del mundo también la dicen los samaritanos cuando tienen un encuentro con Jesús. En Juan 4:42, dice Juan 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El Salvador del mundo es el Cristo. Es Dios que vino a salvar. Dios que vino a salvarlo. Vamos a ver un poquito más adelante. Cristo el Salvador es el mensaje apostólico, es lo que están diciendo. Los apóstoles predicaban esto, que Cristo es el Salvador a la iglesia primitiva, y es el mensaje que hoy tenemos que mantener. Cristo es el Salvador.
Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis de un madero. Versículo 31. A este, o sea, a Cristo, a Jesús, Dios ha exaltado por su diestra por príncipe y salvador. Príncipe y salvador. Este es el mensaje. Lo que no estamos diciendo es que es salvador de todas las personas. Otra realidad es que nosotros, como creyentes que debemos llevar el Evangelio, no sabemos por quién, a quién salvó Cristo. Nuestro trabajo no es discernir eso. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio. Si Cristo fue el salvador de esa persona, el Espíritu Santo va a obrar en él. El salvador del mundo, esto significa que Cristo salva a personas. Cristo salva a pecadores, a culpables del mundo. ¿Sí? No solamente a aquellos de un pueblo escogido, como se piensan algunos que son, o como pensaban los judíos, y creo que todavía lo siguen pensando, que solamente el Cristo va a venir por el pueblo judío. Eso no es verdad. El Salvador es el Salvador de todo pueblo, de todo linaje y de toda nación. Apocalipsis 5:9 dice, en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. No solamente del pueblo judío, el pueblo político judío, digamos ser, ¿sí? Porque el verdadero Israel sabemos que es la iglesia, ¿no? O sea, cuando dice el Salvador del mundo, está hablando de todo tipo de personas de todo el mundo, no a todos, a algunos escogidos. En Apocalipsis 7:9 reafirma lo mismo de todo el linaje, lengua y nación. Apocalipsis 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y bueno, y sigue hablando de la alabanza al Cordero. De todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. A esto se refiere cuando dice que es el Salvador del mundo. A todos. Judíos y gentiles como lo somos nosotros. Judíos y no judíos. Sigue diciendo en el versículo 15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, este es el mensaje apostólico. La palabra en griego que usa para confiese es homologeo, ya la hemos usado, la hemos analizado, es de la que deriva la palabra homologar que usamos hoy en día, que significa confesar. Significa admitir, significa decir lo mismo o declarar abiertamente. ¿Está? Es confesar al Jesús de la Biblia, Jesús el Hijo de Dios. Aquel Jesús, el que la Biblia dice que es Dios. Aquel Jesús que Jesús mismo dijo ser Dios. Quien Él dijo ser el pan de vida, dijo ser la luz del mundo. Jesús dijo ser la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Dijo ser la vid verdadera. Este es el Jesús de la Biblia. El que confiesa a Cristo como Dios. Ezequiel, vamos al Antiguo Testamento. Ezequiel 34:11. Ya hablamos de la declaración de Juan sobre la deidad de Jesús. Y eso es lo que los judíos debían esperar, que el Cristo declarara ser Dios. Pero cuando lo hizo en Juan 10, yo y el Padre uno somos, lo quisieron apedrear porque se hacía Dios. Si es lo que debían esperar porque estaban las profecías. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Jehová mismo, Dios mismo, iba a venir a buscar sus ovejas. Y eso hizo Cristo. Porque Él y el Padre uno son, como dicen en Juan 10:30, si no me equivoco. Isaías 35:4, lo mismo. Del 4 al 6 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Fíjense, Dios mismo vendrá y os salvará.
¿Acaso no es Cristo el que vino a salvarnos? Es Dios mismo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces los cojos saltarán como ciervos y cantarán la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Por qué leo estos versículos, el 5 y el 6? Porque cuando Juan el Bautista dudó y preguntó, ¿eres tú el Cristo? ¿Sí? ¿Eres tú el Cristo? Juan le responde así, le responde con esto: mirad como los ojos de los ciegos están siendo abiertos, como los mudos hablan, como el cojo salta, porque Él es Dios, porque Él vino a salvar el mundo. Dios mismo vino y nos salvó. La pregunta es: ¿qué Jesús estás confesando? ¿Qué Jesús estamos confesando como iglesia? ¿Qué Jesús estás confesando personalmente? Confesar que Jesús es el Hijo de Dios solo puede hacerlo aquel que ha recibido el Espíritu. Por eso es que yo les decía que está íntimamente relacionado los dos argumentos de Juan, ¿sí? En el versículo 13 dice: y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Y reconocerlo como el Salvador del mundo. En el versículo 14 dice: testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Pero la seguridad de nuestra salvación no está en una mera declaración, no está en una mera declaración teológica o decirlo de boca, decir, bueno, Cristo es el Salvador del mundo, estoy salvo. Nos puede causar risa y nos debe causar tristeza, porque en realidad eso es lo que en la mayoría de las iglesias se está predicando. Se está diciendo, bueno, confesá, decilo y ya sos salvo, ya eres un hermano. No está diciendo eso. Y si decimos eso, sacándolo de este versículo, simplemente estamos yendo en lo que dice la palabra de Dios. Estamos sacando de contexto. Otros pasajes que usan fuera de contexto, sin tener en cuenta el contexto histórico, es Romanos 19 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, di que Cristo es el Señor y ya sos salvo. Y tenemos errores doctrinales como aquello, bueno, esta persona vivió en el mundo, pero una vez cuando niño hizo una declaración de fe. Una declaración falsa de fe, nunca tuvo una fe. Porque no puede alguien declarar que Cristo es el Señor y vivir toda una vida en pecado, sin ser disciplinado por Dios, vivir en pecado abiertamente y no recibir la disciplina de Dios. Eso quiere decir que Dios no le ama, porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Pero se está enseñando eso. Dilo, vamos a hacer una oración de salvación y ya sos un cristiano. No es así. Porque así como el cristiano puede muchas veces dudar de la fe, hay muchas personas que tienen una confianza falsa en una fe falsa. Y debemos tener en cuenta eso. Se enseña que declares con tu boca, que creas con el corazón, y es una verdad, ¿sí? Pero se está dejando de lado el contexto histórico de este versículo, ¿tá? Se está dejando de lado la plena confianza en que Jesús es el Señor, que sí lo dice ese versículo, pero no se tiene tanto en cuenta cuando se predica, ¿sí? Cuando Pablo escribe este versículo que leíamos en Romanos, confesar con la boca que Jesús es el Señor, en ese contexto estos hermanos ahí confesaban, Jesús es el Señor y no lo es el César, porque se les obligaba a decir que César es el Señor. Y no confesar que César era el Señor implicaba la muerte. Es fácil decir Jesús es el Señor desde la comodidad y desde la libertad que estamos gozando hoy en día. Claro, si tenemos el templo lleno de personas con sillas muy cómodas y decimos, bueno, cree en el Señor Jesús y vas a ser salvo, vas a ser prosperado, y te van a pintar de todo un poco para que solamente hagas esta declaración. Pero estos hermanos, en el contexto real de estos hermanos, estos confesaban que Cristo es el Señor, aún escuchando el rugido de los leones, comiéndose a su propia familia, comiéndose a sus propios hermanos, y aún así no negando el señorío de Cristo, sabiendo que ellos iban a ser los próximos.
Eso implica confesar que Jesús es el Señor. Y cuando nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Señor, en el trabajo, no lo digo por vergüenza. En el liceo, no, porque se van a burlar de mí, me van a hacer bullying. En el barrio, no, que me van a decir el curita, no, que me van a decir la monjita porque ando con la Biblia y porque no declaro que Jesús es el Señor. Estos hermanos daban la vida y aún así confesaban: Jesús es el Señor. Claro que esta declaración es más que levantar una mano alguna vez en el culto, es más que hacer una oración de salvación, es mucho más que eso. Si tu confianza está puesta en esa decisión que tomaste algún día en un culto emotivo, déjame decirte que esta no es la confianza que Juan está queriendo dar a los hermanos. No es esta la confianza. La confianza es en el verdadero Jesús y en el verdadero Señor de nuestras vidas. ¿Quieres estar seguro que Dios está en ti y tú en Él? Bueno, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, pero con todo lo que esto implica, que el mundo te va a aborrecer. Promesa de Jesús: el mundo te va a aborrecer si seguís a Cristo. No vas a tener la fama del mundo. El mundo no te va a amar, sino que te va a empezar a dejar de lado. Eso implica. Esta es la fe salvífica. Los reformadores entendieron que era importante saber cuál es la verdadera fe, la fe que justifica, ¿sí? Ya que nosotros, los cristianos evangélicos, predicamos una salvación solo por fe. Pero ¿cuál es esa fe salvífica? Porque puede haber mucha fe falsa, pero ¿cuál es la fe salvífica? Y los reformadores se vieron en la obligación de decir cuál es esta fe, de aclarar cuál es esta fe según la palabra de Dios. En el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 72 de este catecismo, escriben así los reformadores: ¿cuál es la fe que justifica? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fe que justifica? La respuesta: la fe que justifica es una gracia salvadora operada en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, por la que aquel siendo convencido de sus pecados y miserias, de la incapacidad en sí mismo y en otras criaturas para librarse de su estado de perdición, no solamente acepta la verdad de la promesa del Evangelio, sino también que recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia ofrecida a Él para perdón de pecados y para la aceptación y estimación de su persona como justa delante de Dios para salvación. Claro que cada uno de estos puntos están basados en versículos bíblicos que, si ustedes quieren, después yo se los puedo pasar, ¿no? Acá en la diapositiva que traía estaban, pero si ustedes los quieren, yo se los paso, ¿no? Los reformadores distinguieron tres elementos en la fe salvífica, en la fe verdadera, en la fe que salva y que justifica. Tres puntos que ya hemos tocado en alguna otra ocasión. Estos tres puntos son notitia, ascensus y fiducia, o fiducia, no sé cómo se pronuncia. La notitia es el conocimiento intelectual, la noticia, conocimiento intelectual. Ascensus es el asentimiento a la verdad, creerlo como cierto, recibir esta noticia y decir, bueno, esto es verdad. Y la tercera, fiducia, es confianza. Estos tres elementos deben aparecer en la fe verdadera, aparecen en la fe salvífica, estos tres elementos. ¿Por qué? Porque tener solamente la noticia no te va a salvar. Fíjese que Satanás conoce la palabra de Dios más que cualquiera de nosotros, conoce el Evangelio más que cualquiera de nosotros. Es más, Satanás tentó a Jesús con la palabra de Dios. Mateo 4:6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dice Satanás a Jesús. Está en la palabra de Dios, le está diciendo Satanás a Jesús. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, Satanás sí tiene el conocimiento, tiene la noticia, pero podemos coincidir de que Satanás no es salvo. Es más, tener ese conocimiento intelectual, la noticia, y tener el asentimiento, o sea, el ascensus, tampoco te va a hacer salvo. No es suficiente. Estar completamente seguro
que Jesús es el Hijo de Dios no es la fe verdadera. Ojo, hay que tener en cuenta que en el versículo 15 habla de la fe verdadera como declarar que Jesús es el Hijo de Dios, y yo ahora estoy diciendo algo contrario, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? Yo estoy diciendo que estar completamente seguro de que Jesús es el Hijo de Dios no es la fe verdadera. ¿Eso no suena raro? Y más viniendo de leer el versículo 15 de 1 Juan 4. Bueno, no es la fe verdadera todavía, porque Juan 4 no quiere decir simplemente eso. Juan 4:15 no quiere decir solamente que esté seguro que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es una verdad universal. Eso es una verdad universal, pero eso no te va a hacer salvo. Juan quiere ir más allá. Fíjense que los demonios, que podemos coincidir también que no son salvos, declararon algo sobre Jesús. ¿Qué declararon? En Mateo 8:29. Si lo quieren buscar, lo buscan. Mateo 8:29. Les doy un tiempito. Bien, ya lo tienen ahí, estoy seguro, casi seguro. Mateo 8:29 dice, y declararon diciendo, estos son demonios, no salvos, y declararon diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta declaración de los demonios es, nosotros sabemos que vas a venir a atormentarnos en algún momento, pero no es ahora, vienes antes de tiempo, pero aparte dicen, Jesús, Hijo de Dios. Están completamente seguros que Jesús es el Hijo de Dios, y eso no los hace salvos. Eso solo los hace tener el conocimiento, los hace tener la seguridad de que es verdadero Hijo de Dios, pero le falta lo que llaman los reformadores la fiducia, la fe verdadera, ¿sí? Que esto es la confianza en Cristo, la confianza en el Hijo de Dios, ¿sí? Confiar que Dios mismo es el que vino a salvar. Es tener plena confianza en la persona de Cristo y en la obra de Cristo y en la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Tener plena confianza en la persona de Cristo es que Jesús es el Señor. Cosa que estos demonios no se sometían. Sí sabían, ojo, que sí sabían que Él es el Señor del mundo. Sí sabían que iba a venir a atormentarlos en algún momento, le iba a llegar el momento. Sí lo sabían, pero no se sometían a ese señorío. Como decíamos, Juan está queriendo afirmar a los creyentes, y ojo, Dios por medio de Juan está queriendo hoy en día a la iglesia afirmarnos en la confianza de Él, ¿sí? Y es claro que cuando nuestra confianza decae, cuando dudamos, cuando vimos que puede, cuando decíamos que puede ser decaer esta confianza por algún pecado o por alguna prueba, Juan está diciendo que no dudemos en la salvación de Cristo. No dudemos en la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque no debemos mirar a nuestra fuerza, no debemos mirar a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No debemos ver nuestra grandeza, tampoco debemos ver la grandeza de los problemas y de las dificultades en la vida, sino que Juan está diciendo, miren a Cristo, miren su vida, miren su obra en la cruz del Calvario, miren a Cristo, y ahí debe estar su confianza, no en lo que tú haces, no en lo que yo hago, no en lo grande de los problemas. Nuestra confianza está en que Cristo, Dios mismo, vino a morir en la cruz de Calvario por mis pecados. Sufrió el infierno que yo merecía. El justo por los injustos, como vamos a leer más adelante. Nosotros mismos no tenemos la capacidad de permanecer, por eso no debemos confiar en nosotros. ¿No? Fíjense que cuando Dios dice en 1 Corintios 10:13, Dios dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es un aliento para nosotros, pero también nos dice que si no fuera por el control de Dios, si no fuera por la providencia de Dios, nosotros no podríamos mantenernos. Entonces, cuando dudemos de nuestra fe,
Cuando dudemos de nuestra salvación, miremos a Cristo, su obra. Tampoco esto es una carta libre para salir a pecar por el mundo y decir, bueno, Cristo murió por mí. Claro que no. Él es el Señor y debemos someternos a su señorío, y lo que dice en su palabra debemos obedecerlo. Debemos obedecerlo. Versículo 16, Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Podemos ver, ahora sí podemos reconocer en este versículo los tres componentes que resaltaban los reformadores. Los tres componentes. Dice conocido y creído. Cuando dice conocido, la palabra que usa es ginosco, ¿sí? Que habla de un conocimiento por experiencia. Esa palabra significa saber o darse cuenta. Es más que un simple conocimiento intelectual, sino que también implica el asentimiento. Por eso, cuando dice conocido, habla de la notitia y el ascensus que decían los reformadores, o que dieron esos puntos para explicar la fe verdadera. Esto involucra el saber y el asentir. ¿Sí? Cuando dice hemos conocido, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido ese amor, sabemos que Dios nos ama. Dios nos ama. Sabemos que Dios es amor, lo revela en su palabra. Sabemos que Dios nos ama, tenemos la noticia, tenemos el asentimiento. Dios sí nos ama. También habla de creído. ¿Sabemos? Hemos creído, la palabra que usa ahí es tener fe. ¿Sí? Esa palabra también se usa en otros versículos, la palabra en griego que se traduce como creído en nuestra Biblia, también se usa en otros versículos para hablar de la fe de la iglesia, o de la iglesia, cuando dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí está la palabra, cree. En el griego es la misma palabra que usa en creído ahí en Juan. Está hablando de salvos por ese creer, está hablando de la fe, de creer. En Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Está hablando de la iglesia y usa la misma palabra. ¿Está? Así que sí habla de la fe, de la confianza ahí. Notemos que lo que Juan resalta de la fe salvífica está ligada a lo que es el amor de Dios, a este atributo que debemos imitar, al amor de Dios, que se nos manda a imitar como iglesia. Puedes ver que Dios ama a la iglesia, eso está en la Biblia. Puedes entender que Él es verdadero amor, eso está en la Biblia. Pero sí, ¿verdad? Puedes verlo y entenderlo, eso es también obra del Espíritu Santo en el creyente. Pero también puedes confiar en ese amor, también puedes confiar en que eres el receptor de ese amor. ¿Se acuerdan cuando hablamos del amor de Dios? Que Dios es amor. Y eso es la implicancia que tiene, que Dios ama a todo el mundo, pero manifiesta en forma especial ese amor para con su pueblo, salvándolo. Eso es una verdad. Podemos confiar en eso, en que Él manifestó su gran amor de esta manera, salvándonos, muriendo Cristo en la cruz del Calvario. La salvación no solamente implica no ir al infierno. No solamente implica eso, la salvación también implica ser salvos ahora mismo del poder del pecado. Y Juan lo dice claramente, que el cristiano, el que permanece en Dios, no puede pecar. Fíjense en 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Claro que esto no implica que el cristiano no vaya a pecar o a caer en pecado. Lo que está diciendo es que el cristiano verdadero que permanece en Dios no puede vivir en pecado. ¿Qué es lo que decíamos hoy? Aquel que tomó una decisión y vivió toda una vida de pecado, debemos ir a la Biblia y decir que nunca le ha visto ni le ha conocido. No tuvo nunca una fe verdadera. No perdió la salvación porque nunca la tuvo. Claro que el cristiano peca, el cristiano no puede vivir en pecado. También implica así la salvación de la ira eterna, ¿tá? Esa ira eterna que nuestros pecados justamente merecían.
Y la salvación implica que el justo, que Cristo, recibió mi castigo. Que cuando sea el fin, cuando pasemos a la eternidad, vamos a ser vistos como justos. No somos justos, pero la justicia de Cristo se nos imputa. Y se nos va a tratar como justos. Nuestra confianza está sostenida, está basada en el amor de Dios, en que permanecemos en su amor. Dios es amor, dice Juan, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Y el que no permanece, el que se aparta, ¿sí? El que termina negando y apostatando a Cristo, como les decía, nunca fue salvo. ¿Sí? Nunca entendió ni creyó verdaderamente lo que significa el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque del amor de Dios no se puede salir, no se puede caer, no se puede separar. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, escribe Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense cómo el amor está en todo. ¿Sí? Antes, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos notar cómo Pablo y Juan exponen la confianza en nuestra salvación, en que en función del amor de Dios, en que en Cristo, en la obra de Cristo, los dos. En el versículo 39 podemos leer ahí de Romanos 8, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Juan dice en el versículo 9 del capítulo 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es una muestra de su amor, y el amor de Dios es una parte muy importante en lo que es nuestra salvación. La primera parte, la importancia más grande en la salvación del hombre está en la gloria de Dios. ¿Cristo nos amó? Sí nos amó. ¿Cristo murió por nosotros? Sí, pero todo lo hizo para glorificar al Padre. Cristo glorificó al Padre salvándonos, amándonos. Por eso es importante la parte del amor. Y resalta esto. Dios me amó en Cristo Jesús. Nuestra confianza y seguridad está en el amor de Dios, en que permanecemos en ese amor. Y la evidencia es que lo imitamos. Eso sí nos trae seguridad. La evidencia es que lo imitamos. Imitamos ese amor hacia los hermanos, hacia nuestro prójimo y hacia nuestros enemigos. Versículo 17, ya falta poco. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué está hablando? ¿Lo va a poner ahora o ya lo expuso? Bueno, la realidad es que ya lo expuso. ¿En qué se ha perfeccionado el amor en nosotros? Bueno, en todo lo que venía diciendo, en todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, en la verdad doctrinal de quién es Cristo bíblicamente, ¿sí? En nuestra fe conociendo y asintiendo y confiando plenamente en Dios, en que Dios nos amó, en que Dios es amor, en que Dios proveyó de un Salvador para nosotros culpables, aquel que llevó mis pecados, en que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él. Es importante esto, es importante saber y estar seguro de la salvación. Porque es lo ideal. Si nosotros no estamos seguros de nuestra salvación, no vamos a poder ser instrumentos útiles para el Señor, que nos manda a ir por el mundo a predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio voy a predicar yo si estoy dudando constantemente de si soy salvo o no? Por eso es importante estar seguro en la salvación. Este amor se ha perfeccionado en nosotros porque lo volcamos, porque buscamos este amor, porque demostramos este amor para con los demás. ¿Ya? Y como les decía, esto nos trae confianza porque esto es evidencia de nuestra unión con Cristo, evidencia de que permanecemos en Él. No solo para nosotros no solo es una evidencia personal, sino que es una evidencia para el mundo, para los de afuera y para los que nos rodean. En Juan 13:35,
En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. En esto conocerán todos, no solamente tú, no solamente tus hermanos, sino que todos. El mundo va a conocer que somos discípulos de Cristo si nos amamos unos a otros. Está hablando específicamente del amor fraternal. Si nos amamos como iglesia. Esta es evidencia de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, dada por el amor a los demás. Y tiene un propósito. El propósito Juan lo expresa en este mismo versículo. Dice, para que tengamos confianza en el día de juicio. ¿Sí? Es importante estar seguros. Cuando estamos seguros de que tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, cuando tenemos seguridad de que Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, podemos confiar de que no seremos condenados en el día de juicio. Podemos confiar de que Dios nos amó en Cristo, quien llevó el castigo por mis pecados. ¿Soy repetitivo en esto? Claro que sí, si este es el Evangelio. Podemos confiar que Él es fiel, que Él prometió no perder ninguno de los que el Padre le dio. El Hijo no va a perder ninguno de los que el Padre le dio. Y cuando digo, y vuelvo a aclarar, cuando hablo de perder la seguridad y la confianza en la salvación, no estoy hablando de perder la salvación, por esto mismo, porque Cristo no va a perder a ninguno de los que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. En Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si solamente uno de aquellos por los que Cristo murió se pierde, esto es, si uno solo de aquellos por los que Cristo murió termina en el infierno, una eternidad de castigo, en la condenación eterna, si uno solo, Dios pierde mucho más. Dios pierde mucho más. Si uno solo se perdiera, la voluntad del Padre no se cumpliría, porque fíjese que en Juan 6:39 recién leíamos, esta es la voluntad de mi Padre, en el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Si uno solo se pierde, no podríamos hablar de un Dios todopoderoso, ni así seguirían cayendo todos sus atributos uno por uno, si uno solo de aquellos por los que Cristo murió se fuera al infierno. Para que tengamos confianza cuando Cristo vuelva a juzgar, de que seremos hallados justos. Vamos a ser hallados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Seremos tratados como si fuéramos justos y perfectos, como si lo es Cristo. Como si lo es Cristo. Pues como Él es, dice Juan, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, como Cristo es, ¿sí? Somos como Él. ¿Por qué somos como Él? Porque como nosotros somos, Él fue tratado. Bueno, ¿qué quise decir con esto? Vamos a cambiarle el orden de las palabras porque quedó entreverado. Porque Cristo fue tratado como yo soy. Entonces yo voy a ser tratado como Cristo es. Cristo fue tratado como un pecador, recibió la ira del Padre, y yo voy a ser tratado como justo, como si lo es Cristo. 2 Corintios 5:21, ya me enredé mucho en eso. 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Este glorioso intercambio. Notemos también que Juan escribe, así somos nosotros en este mundo. Esto es ahora, esto es ya. Somos así en el mundo. Ya podemos amar como Él amó. Tenemos esa capacidad. Por el Espíritu Santo, obviamente. ¿Sí? No es algo que debamos esperar a la eternidad. Ya podemos amar como Cristo amó. Claro que cuando seamos glorificados sí vamos a llegar a esa perfección. ¿Verdad? Pero ahora tenemos esa capacidad por medio del Espíritu Santo. Lo que significa que debemos esforzarnos en cumplir con ese amor. ¿Verdad? No está diciendo Juan que nosotros o Él mismo haya llegado a amar perfectamente como Cristo. La realidad es que ni tú ni yo amamos de esa manera. Eso es una verdad. No amamos de esa manera, no amamos con esa perfección. El problema no está ahí en sí. ¿Tá?
Sí debemos esforzarnos como el amor. ¿Por qué? Porque se nos revela en la palabra de Dios cómo es su amor y se nos manda imitarlo. Y debemos esforzarnos, ¿no? Estamos capacitados por el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo es el amor, como dice Gálatas 5:22. Pero la realidad es otra. Nuestra humanidad caída, esto se hace muy difícil. Se hace muy difícil, pero debemos esforzarnos. El problema no está en que no amamos de esa manera. El problema está en que no amamos como Él amó, pero ni nos preocupa, ni nos interesa. Y siempre estamos buscando una excusa. Bueno, yo a este no lo puedo ni ver por tal razón. ¿Esa razón cuál es? Bueno, no lo podés ni ver, lo odias, por así decirlo, porque te hizo algo. Bueno, Dios te está diciendo que igual lo ames. Si no te preocupa que estás desobedeciendo y te importa más tu excusa antes que la palabra de Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema, no en que no llegamos a esa perfección. Pero si estamos buscando obedecer, si estamos buscando amar a nuestros hermanos, estamos buscando amar a nuestros enemigos, como dice la palabra de Dios, a nuestro prójimo, si es nuestro anhelo, si nos duele, si podemos ver el pecado en no cumplir eso y nos duele y nos arrepentimos y buscamos eso en oración, entonces sí podemos confiar, porque Dios es fiel. ¿Sí? Podemos confiar en que no vamos a recibir el castigo. Podemos anhelar que Cristo venga y podemos decir junto con el apóstol Pablo en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Cristo viene en breve y el anhelo nuestro es: amén, sí, ven Señor Jesús. Porque confiamos en Dios, anhelamos que Él venga. Vamos a terminar en oración. Pastor, ¿podrá? Padre Celestial, muchas gracias, oh Señor, por este tiempo que tú nos has permitido gozarnos, oh Señor, en tu palabra. Gracias por estas verdades que tú una vez más nos muestras por medio de ella. Y gracias, oh Señor, por ese amor que tú nos has tenido, nos tienes y tienes con tus hijos. Padre Santo, a ti sea siempre la honra y la gloria en nuestra vida, Señor. Que podamos reflejar ese amor de Cristo para nosotros. Como hemos escuchado en esta mañana, estamos capacitados para eso, Señor. Tu palabra así lo muestra, lo enseña. Ahora, Señor, dependerá de nosotros ponerlo en práctica, Señor, también, para que otros también puedan conocer esta salvación y gozar de este amor que tú tienes para con tus hijos. Oh Señor, tú conoces bien a quienes has de apartar, separar, a quienes has de salvar, Señor. Nosotros lo desconocemos. Te pedimos para que podamos también, Señor, ser de buen testimonio a aquellos que nos rodean, incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos atacan. Te pedimos, Padre Santo, que seamos dignos representantes de Cristo en este mundo, en esta tierra. Y que, Señor, en tu voluntad, si tú así lo permites, Padre Santo, podamos ser ese testimonio vivo y fiel de nuestro Salvador Jesucristo. Padre Celestial, ahora queremos agradecerte por permitirnos estar aquí hoy con nuestros hermanos. Pedimos por aquellos que no han podido asistir, en especial aquellos que tienen luchas, tanto físicas como espirituales. Oh Señor, tú les conoces y también conoces nuestro corazón y nuestra vida. Pedimos, Padre, que pronto podamos reencontrarnos con todos los hermanos en la fe, y también queremos pedirte que nos cuides, nos guíes en tu voluntad, Señor, a regresar a nuestro hogar, que podamos tener un buen tiempo como familia, pero que, Señor, no nos olvidemos de honrarte y glorificarte a ti, Padre Santo. Gracias una vez más por esta tu palabra, gracias por este amor que tú nos tienes. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Diego. Hermanos, gracias al Señor por su palabra. Cuán bueno es que nosotros podamos recordar, meditar de lo que hemos aprendido, de lo que el Señor nos ha enseñado en esta
mañana. Lamentamos que no se pudo ver todos los pasajes, intenté ver a ver qué, pero me parecen todo cosas raras, así que hubo un pequeño problemita ahí, pero al Señor gracias que la palabra se pudo compartir igual. Hermanos, queremos despedirnos, pero queremos animarles una vez más a seguir hacia adelante. Como decía en un principio hoy, a seguir orando unos por otros, a seguir teniendo lectura de la palabra del Señor. Animados en tiempos difíciles de pruebas, oremos por los hermanos que hoy no hemos visto, oremos por aquellos que están luchando con su salud, algunos que se están recuperando gracias al Señor, y seguimos adelante, hermanos, ¿sí? En pos, como dice la alabanza, de nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante en la próxima reunión. ¿Están despedidos?